¿Tienes un video que te produjeron hace tiempo y te gustaría actualizarlo? Piensa que eso es algo fácil, que lo debería poder hacer cualquiera. ¿Conoce a qué tienes derecho y a qué no en lo que se refiere a los derechos de autor sobre ese programa? ¿O tu único interés es pagar lo menos posible y que se fastidie quien se fastidie? ¿Sabías que quien pudiera fastidiarse eres tú? Si no conoces la contestación a alguna de estas preguntas, no te despegues de la pantalla porque en este video la vas a conocer. Hola, te habla Orlando Mergal. Bienvenido o bienvenida a la cápsula número 19 de nuestra segunda temporada de Comunicando con Orlando. Consejos breves sobre comunicación para ayudarte en el día a día de tu negocio. El otro día me llamó una señora, por cierto, bastante malcriada, para preguntarme si yo podía hacerle unos cambios a un video. Según ella, trabajaba en un bufete de abogados y habían pagado porque le hicieran un video en DVD que tenían corriendo constantemente en el recibidor de la oficina. Mi experiencia con muchos abogados es que piensan que saben de todo, cuando en realidad de lo que saben es de leyes y en muchos casos ni de eso saben demasiado. Traté de explicarle a esta señora por qué no era una buena idea actualizar su programa partiendo de un DVD, por qué no iba a quedarle bien y las repercusiones que podía traerle. Antes de que lograra explicarle, me interrumpió abruptamente y me dijo, entonces no puedes hacer el trabajo, ¿verdad? Y antes de que pudiera seguir explicándole, me tiró el teléfono. Si así tratan a sus clientes, no va a haber video en el mundo que los ayude a ganar clientes. De cualquier forma, me pareció la oportunidad perfecta para hacer precisamente un video para contestar las 5 preguntas que propuse al comienzo. Primero que todo, quiero dejar establecido que gracias a Dios no soy abogado. Por lo tanto, no pretendo que tomes nada de lo expresado en este programa como consejo legal. Lo que sí te sugiero es que consultes con un abogado especialista en derecho de la comunicación y preferiblemente uno que haya litigado casos de derecho de autor. Primero, el que hayas pagado por un video no hace que los derechos de autor sean necesariamente tuyos. Todo depende de lo que haya estado expresado en el contrato, si es que lo hubo. Aquí entra en escena una parte de la ley de derechos de autor que se conoce como Work for Hire, que en esencia dice que todo lo que produzca un empleado de una empresa pertenece a la empresa. Pero claro, la persona que te produjo el video no era empleado tuyo. Entonces, ¿te cobija la cláusula de Work for Hire? Todo depende de lo que diga el papel que firmaste. En mi contrato dice que no. Y en el de muchos otros profesionales también. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienes derecho a usar el programa, pero no eres dueño o dueña del contenido. Segundo, en un video hay múltiples aspectos legales que van de la mano. Primero, cada persona que aparezca en el video tiene que firmar un relevo. Si se trata de menores de 21 años, el relevo tiene que estar firmado por su padre o tutor legal. Y el texto del relevo puede relevar al creador del video y a ti, pero no a tercero. Tercero, la música, las ilustraciones y cualquier foto que aparezca en el video generalmente van a ser provistas por tercero. Cada una de estas piezas tiene derecho de autor y una licencia individual y generalmente solo cubre al usuario inicial. Lo mismo sucede con la voz del locutor. ¿Sabías que el locutor tiene que firmar un relevo? Entonces está la pregunta, ¿por qué no llamar a la persona que hizo el video inicial? ¿Qué pasa? ¿Quieres economizarte un dinerito y que se fastidie el autor? Eso es. ¿Sabías que quien pudiera fastidiarse eres tú? Generalmente, cuando las personas buscan a un tercero para un proyecto como este, es porque quieren pagar menos de lo que le pagaron al autor inicial. Pero ¿sabes qué? Las multas por violación de derechos de autor son de hasta $250,000 por incidente y pueden conllevar hasta 5 años de reclusión. Y tratándose de un bufete de abogados, no pueden decir, ¡ay, bendito, pero yo no lo sabía! Y casi se me olvidaba. En Puerto Rico hay una ley de derecho de autor local que protege el derecho moral del autor. En esencia, ese derecho tiene que ver con la integridad de la obra
Y eso quiere decir que el autor es quien puede hacerle cambios y no cualquier tercero. Y por si tienes dudas, ya se han visto casos al respecto y los autores han prevalecido en el tribunal. Si vives en otro país, cerciórate de que no existe una ley similar. Te exhorto a que te suscribas al canal para que recibas avisos periódicos cada vez que publiquemos un programa nuevo. Para Comunicando con Orlando, te habló Orlando Mergal. Gracias por tu atención.